Dios bendiga a mis queridos hermanos en esta hora, contenta y gozosa de que Dios nos dio un día más para regocijarnos con Él y alabar su nombre. Y esta tarde quisiera traer una palabra para aquellos que me vayan a ver por primera vez. Mi nombre es Aguedita Antigua y gozosa de estar aquí con todos ustedes. Voy a leer una palabra que está en Lucas 12, capítulo 12, del verso 35 y 36, dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros es semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abra enseguida. Damos gloria y honra por su palabra, sabiendo que ya es bendita. Y así pido, Señor, que seas tú, Dios mío, tomando el control, el dominio de mis labios, de mis pensamientos. Yo mengo para que tú crezcas, mi Dios amado, y que tu palabra sea para edificación, para corrección de nuestras vidas, y para que asimismo nuestra lámpara esté encendida en ese día venidero, que es muy pronto. Padre, en el nombre de Jesús he orado. Damos la gloria y la honra al Señor. Yo no sé de dónde está. Usted puede decir un gloria a Dios por este día. Gloria a Dios por los alimentos, por la salud que nos ha dado, por el que amanecimos. Y si usted se siente un poquito no muy bien de salud, recuerde que Él es su sanador, Él es su ayudador, Él es su pronto auxilio y siempre está dispuesto. Eso es lo más precioso de nuestro Dios, que nosotros como seres humanos a veces no estamos dispuestos todo el tiempo, pero nuestro Dios está dispuesto las 12 horas del día que tenemos y la que siguen más adelante, todo el tiempo, hoy día, mañana. Entonces, qué precioso agarrarnos de ese Dios, y de ese Dios poderoso quiero hablar en este día. Aquí vemos la carta de Lucas, en Lucas, el apóstol Lucas, aquí redacta su palabra del siervo vigilante. Y le he puesto como título a este mensaje: no ignore su venida, para cuando venga te halle velando. Y quise buscar el significado de qué significa ceñidos. Aquí es donde leía, porque dice, donde leí en Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos. Muchas veces es importante saber pues los significados de las palabras en sí en la Biblia, porque no es lo mismo que cuando uno habla en lo secular. Y cuando habla de ceñido vuestros lomos, está hablando en la antigüedad, en los obituarios, que habla Efesios 6, donde dice vestido y ceñido con el cinto de la verdad. Entonces ellos usaban un cinto donde ponían las armas que iban a usar para la guerra. Pues ellos tenían diferentes guerras con diferentes naciones, diferentes pueblos. Y aquí en un simulacro de lo que significa en lo espiritual ahora es que tenemos que estar ceñidos. Quiere decir, lo que encontré aquí dice, esta frase nos da la idea que el creyente debe ser vigilante y listo para moverse rápidamente sin los obstáculos. O sea, como cristiano, el Señor mismo
nos manda en su palabra, ahí donde dije en Efesios, que tenemos que estar ceñidos porque no tenemos, está en Efesios 6, comienza del 10 en adelante. ¿Y por qué? Porque no tenemos lucha con la carne, con nuestra humanidad, sino con principados, con potestades, con espíritus perturbadores, con demonios que están en los lugares, el primer cielo, en los lugares celestes. Entonces esas luchas vienen a nosotros y por eso tenemos que estar rápido, como aquí da la explicación que acabé de leer, para la pelea, para la batalla espiritual que cada uno de nosotros tenemos que tener. Entonces, el propósito de hoy día de este mensaje es que tenemos que estar vigilando, ser vigilante. Dice la palabra de Dios que hay mucho que pues están un poquito descansados en cuanto a esa búsqueda. ¿Por qué? Porque quizá el cansancio, quizá los afanes, pero hay otras personas que quizá no conocen la palabra, o aún conociéndola, que quizá viene desánimo. Y es muy peligroso cuando ven el desánimo, porque muchas veces nos acomodamos y el cristiano tiene que estar despierto, como leí ese significado, despierto, preparado para rápidamente, cuando vengan esos dardos, tú estar lleno. ¿Pero lleno de qué? De la palabra de Dios. Lleno de la obediencia que Dios nos manda. Porque cuando estamos obedeciendo a su palabra, Él nos respalda. Dice algunos aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis, que el apóstol Pedro diciéndole a los hermanos en aquel tiempo, no lo dice en este tiempo, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Tenemos que estar preparados, no solo vigilando para ser esos siervos vigilantes, sino que también aquí nos manda a que reconocer el tiempo de Dios y el tiempo de nosotros, porque nosotros en nuestro tiempo es limitado. Nuestro tiempo es de acuerdo al calendario que nosotros tenemos, pero Dios es un Dios sin límite. Tenemos que recordar siempre eso, que Dios es un Dios infinito y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, si un año es como 1000 años, es como un día como 1000 años, al nosotros entender esta palabra, tenemos que decir, bueno, y si ahora es el 1000 años de Dios, o sea, si ahora es un día de Dios, tengo que estar vigilando y preparado. ¿Preparado para qué? Para lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3, del 2 al 3. Amados, mire qué lindo. A los apóstoles le encantaba cuando le hablaba aquí mencionar la palabra amado, o con esa ternura, con ese respeto. Y dice que amados, ahora somos hijos de Dios, porque eso es lo que somos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque somos hijos de Dios. Pero hay una manifestación, está hablando aquí, de lo que ellos esperaban, que no lo vieron, pero a su fidelidad lo van a ver. Pero aquí esta palabra nos dice
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea que cuando Él venga en su venida, la venida del Señor Jesucristo, buscarnos como pueblo suyo, como iglesia, dice, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque vamos a tener, de acuerdo a la palabra de Dios, un cuerpo glorificado. Porque le veremos tal como Él es. O sea, esta humanidad no lo puede ver así en sí. A nosotros tener ese cuerpo glorificado, vamos a poder verlo cara a cara. Oh, yo me imagino eso. Miren, y no hay tribulación, no hay angustia, no hay cosa, no hay dinero, no hay objeto que me pueda a mí dar más gusto, ni quitarme esa vigilancia que dije más antes, el estar vigilando, el estar pendiente, el hacer su voluntad. Cuando esta palabra que dice así aquí, veremos tal como Él es, o sea, lo veremos cara a cara, esa promesa. Imagínense. Y dice el verso 3 de aquí de Primera de Juan 3, capítulo 3, leí el verso 2, ahora el 3. Y todo aquel, oiga lo que nos dice aquí su palabra, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué te quiero decir? Que como tú sabes que todo aquí en la tierra no tiene comparación con la gloria venidera que da su palabra, la promesa, con esa calle de oro que dice, y con esa palabra que dicen que allí no habrá necesidad de luz, porque el resplandor de nuestro Dios resplandecerá. Es para que cada día nosotros nos limpiemos más, nos purifiquemos más. Quizá vamos a perder cosas en esta vida, pero el mismo apóstol Pablo decía, todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Porque todo aquí va a perecer, todo aquí va a quedar. Eso no quiere decir que no nos preocupemos por lo secular. No me malinterprete. Pero a veces hay cosas que, ¿cómo te digo? Cuando digo de que lo que esta tierra nos ofrece, no perderlo por esa gloria venidera, es porque a veces, supongamos, te voy a poner un ejemplo sencillo y simple. Tú tienes algo y hay personas que quieren, pues a la fuerza, a la mala, quizá obtenerlo, o quizá alguien va a mentir en contra tuya por cualquier circunstancia. Y tú te ves en una ¿cómo se dice? Perdón la palabra. Que está entre las paredes, no recuerdo bien esta palabra, pero que está con lo que si a través de adquirir eso que es pasajero, tú vas a perder lo espiritual, es mejor perder lo pasajero que lo espiritual. Porque tenemos que, esa purificación tiene que ver con de adentro, no afuera. Y si en nuestros corazones hay maldad, hay algo en contra de alguien, esta purificación que nos manda aquí la palabra va a tener estorbo. Entonces debemos, de los tiempos que estamos viviendo tan difíciles, muy difíciles, porque bien lo dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos, por el pecado, el amor de muchos se enfriaría. Entonces una persona que no tenga el amor de Dios en su corazón va a actuar con los instintos humanamente sin ser controlado por Dios.
Entonces esta palabra es preciosa cuando nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, tenemos esperanza de que vamos a tener eso prometido por Dios, como nos dice su palabra. Entonces tenemos que ser vigilantes, esos siervos vigilantes, no ser como esos siervos infieles, como dice la palabra de Dios. Aquí en Lucas 12, 45 y 46 dice su palabra: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, oiga bien, y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Quiero connotar algo aquí, que cuando dice a comer, no es que uno no coma, pero a veces todo lo que es de más desorden, dice que a beber y embriagarse. El embriagarse no es correcto delante de la presencia de Dios, porque la persona en sí pierde sus capacidades y puede cometer cualquier error. Y a pesar de eso, la palabra de Dios dice que nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo, y esto no le hace bien a nuestros cuerpos. Pero lo que aquí quiere notar el Señor no es tanto esto, sino que ese verso 45 significa que si uno tuviera por tardancia la venida, entonces tenemos que estar vigilando, porque Él no va a tardar. Quizá en el tiempo de nosotros, pero en el tiempo de Él, su venida está cerca, y cada día más vemos los cumplimientos, que ya usted sabe cómo están los cumplimientos, como Él dijo en Mateo. Y dice el verso 46 de aquí de Lucas 12, donde leí: vendrá el Señor, o sea que si estamos entretenidos y ignorando, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no lo espera, y a la hora que no sabe, porque como sabemos ya que no sabemos el tiempo ni la hora, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Querido hermana o amigo, ninguno de nosotros que no permitamos a nosotros mismos que caigamos en esto, como decía el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, que se cuidara de sí mismo. Cuidémonos aún de nosotros mismos, las acciones, las actitudes que nosotros tengamos, para no ser como esta parábola de que los siervos infieles, sino que seamos de los siervos vigilantes, como dije al comenzar, donde comencé a leer. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Cómo vamos a tener nuestras lámparas encendidas si no estamos vigilando? En esa vigilancia amerita que oremos, que nos llenemos de su palabra, que estemos pendientes a los tiempos. Es bien importante. Sabemos que en la antigüedad ignoraron el tiempo de Dios y no les fue bien. Entonces nosotros ahora debemos de recapacitar, y si algo nos está quitando el tiempo de Dios, si aún nosotros mismos, como dije, nos está quitando esa búsqueda, debemos saber que no hay nada más importante que estar lleno de su presencia. Y para estar lleno de su presencia, primeramente, porque hay muchos que dicen, ok, orar, buscar la palabra, congregarnos, pero también por sobre todas las cosas, buscar que nuestros corazones estén limpios y aptos delante de Dios, porque podemos orar día y noche, y si nuestros corazones no están aptos delante de Dios conforme a la palabra, podemos perder nuestra salvación, podemos perdernos, podemos quedarnos, podemos ser como aquí dice, que tenemos que estar purificándonos, porque Él es puro, Él es santo.
Y no en vano Él vino a dar su sangre por nuestras almas, por nuestras vidas. Eso fue no cosa pequeña. Primeramente nuestro Dios dar su unigénito Hijo por nuestras vidas. Tenemos que recordarlo. Esto no es para alguien que recién comience a conocer al Señor. Nosotros tenemos que día a día reconocer y saber que el ser creyente, cristiano, no es solo congregarnos, decir somos cristianos. Tiene que haber como así como cuando usted hace una lista para sus quehaceres. Así tenemos que llevar las cosas del Señor. Un orden, quiero decir, perdón. Un orden en las cosas de Dios. No podemos estar desapercibidos. Y para no estar desapercibidos, como dice esos dos versos de Lucas 12, 35 y 36, tenemos que estar en una comunión íntima con el Señor. Sabemos que en estos tiempos pedimos oración a otros hermanos. Eso está en la palabra. Oremos los unos por los otros. Pero nosotros mismos tenemos que saber cómo estamos delante de la presencia del Señor. No para hacernos más grande que otro. No para creernos más que otro, porque no somos más que otro. Dice la palabra de Dios que aquel que quiera ser mayor, sea el siervo, sea el servidor, sea el menor. A eso nos llamó Dios, a servir. No a enseñorearnos, no a creernos. Pero es necesario a través de la búsqueda. Si usted vio un mover, es que hay unas palomitas, unos pajaritos. Nosotros decimos pajaritos, no sé si para su país va a ser malo. Y cuando usted menos lo espera, ellos pues necesitan volar, necesitan entretenerse. Pero no nos salgamos de esa búsqueda. Día a día, cada uno le vamos a dar cuenta a Dios. Esto no es como cuando yo era más pequeña. Una vez yo decía, yo me agarro de la falda de mi abuela, ignorando lo que dice la palabra voluntariamente, porque sabíamos en ese tiempo. Pero era más fácil decir, no, si el Señor viene ahora, porque como jóvenes, cuando estaba en adolescencia, no era que yo estaba haciendo cosas como en estos tiempos se ve. Yo no estaba en droga, yo no estaba en cosas así, pero no estaba firme como Dios quería. Ese es el punto. Y yo decía, me agarro de la falda de mi abuela y yo me salvo, yo ahí estoy salva. No, así no nos vamos a salvar. No porque mi padre o mi madre, no. Esto es personal. Y así es la búsqueda. Tenemos que estar vigilantes, como aquí dice la palabra de Dios. Vigilar, para que no nos agarre de sorpresa. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque hay muchos que no conocen y uno entiende. Pero amigos, si usted no conoce, yo no quiero que usted piense como dice aquí en ese segunda de Pedro, capítulo 3, nuevamente, pero ahora el verso 4 y 5, con esto concluyo, le quiero leer. Amigo, amiga que me ve, no piense de esta manera. Dice el 4, y dicen, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? O sea, la promesa que nosotros profesamos de que Cristo viene, de su avenimiento, que Él viene por su iglesia. Dice, ¿dónde está? Porque desde el día, oiga bien, en que los padres durmieron, o sea, hablando de los profetas y los antiguos, antes de que tuviera el apóstol Pablo, dice, en que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Miren, aquel tiempo el apóstol Pedro le refería a esto. Y así mismo hay personas en estos tiempos que tienen por tendencia la venida del Señor y que dicen, pues, ¿cuántos estos cristianos dicen, estos evangélicos? Sí, ya viene, y no vemos que viene. En ese tiempo, ellos guardaron la promesa, aunque no lo vieron, pero sabemos que en aquel tiempo la palabra dice que los muertos en Cristo serán resucitados primero y después nosotras juntamente con Él. Entonces ellos van a ver ese cumplimiento. Pero en ese tiempo ellos no oraban. Decían, desde que los padres, ¿cuánto no hablan? Lo mismo. Pero mire que dice el verso 5 de aquí de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5. Dice, a lo que hablan y piensan de esta manera, oye, que te dice el Señor en este día. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Qué te quiere decir? Que no ignoremos, porque Él creó toda la cosa, y el que creó toda la cosa no es mentiroso, no es falso. Dice aquí en el mismo Segunda de Pedro, capítulo 3, el 9 y el 10, el Señor no retarda su promesa, sino, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este verso 9. Es por eso que Él no ha venido. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor, cuando la palabra de Dios dice el día del Señor, está hablando de la venida del Señor Jesucristo, que viene a rescatar su iglesia. Todo aquel que haya confesado que Jesucristo es su único Salvador, que a través de Él entrará al Padre, verá al Padre en aquel día, y que vive conforme a la palabra de Dios, no se confunda. El que vaya a una iglesia puede ir todos los meses del año, puede leértela, conocerte la palabra entera, como yo te oí testificando una pastora ayer, que decía que había una hermana que había leído toda la Biblia y estaba en un pecado que solo ella sabía, estaba dentro de la iglesia. No quiero tocar estos temas porque yo no me gusta, no quiero que usted piense que estoy acusando, no, Dios no manda a acusarnos. Pero estaba dentro de la iglesia y ella se sentía mal hasta que ya un día confesó. Entonces, el Señor no retarda su venida, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque a eso vino Jesús. Por favor, querido amigo, entiende, solo a través de Jesús, no es a través de nadie, como yo dije más adelante, previamente, no es a través de la falda de mi abuelita, no es a través de un cuadro o de una estatua, solamente a través de Él. Dice el verso 10, pero el día del Señor, nuevamente, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. El Señor no tarda su venida. No tarda, estemos preparados. Y en aquel tiempo el apóstol Pedro habló la palabra de que algunos decían, viene, ¿cuándo va a venir? Y ellos todavía no habían visto, cuando el apóstol Pablo los exhortaba aquí en esta palabra, no estaba como estamos ahora. Nosotros estamos viendo las señales
los principios de dolores. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Y querido amiga o amigo que estás ahí, si no has aceptado al Señor Jesucristo como tu único Salvador, me gustaría invitarte, hacerte esa invitación. A veces nos invitan a una cena y nos gozamos, nos ponemos la mejor ropa, el mejor vestuario. Yo te estoy invitando aquí a través de Jesucristo, tú vas a estar en una cena. Dice la palabra de Dios que vamos a estar ahí, Él nos va a servir. Cuando estemos viendo a nuestro Padre cara a cara, Jesús cara a cara, con nuestro cuerpo glorificado. Si esta palabra te ha ministrado y reconoce que en las condiciones que está, si alguien quisiera reconciliarse, pues Él siempre dice su palabra, que Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Él no es como nosotros, que a veces no estamos dispuestos a perdonar a los demás. No, Él siempre está dispuesto, siempre está ahí listo con los brazos abiertos. Di esta palabra conmigo. Señor, reconozco que soy pecadora o pecador y necesito tenerte en mi corazón. Recíbeme como tu hijo, inscríbeme en el libro de la vida y que no se borre más. Y te pido, Señor, que me enseñe y que seas tú guiándome cada día. Bueno, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, si ha hecho esta oración, hágamelo saber, de un like. Si quisiera comentar algo, pues bienvenido, sea lo que sea, no importa. Estamos aquí no para creerlo más que nadie, sino para compartir lo que Dios nos da, porque su palabra nos manda que de lo que hemos recibido por gracia, lo demos por gracia, porque es por esa gracia que somos salvos. Entonces es tan precioso tener esa salvación y por eso quise compartir, porque no hay nada más precioso que tener a ese poderoso con nosotros y por nosotros. Así que Dios me le bendiga grandemente, los amo mucho en el amor del Señor. Dios le bendiga donde quiera que se encuentre, y si en caso tiene necesidad de oración para hacer lo que sea, pues escríbame y hágame saber. Que Dios bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.